Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, comunidad ONOSIC, bienvenidos a todos los abogados, al público en general que nos acompaña, a todos aquellos que siempre están interesados en estos tópicos del derecho. La Universidad Nova en Ciencias Jurídicas les da la bienvenida y también le da la bienvenida a la maestra Marisela Cifuentes López, una de nuestras excelentes docentes que tenemos en la maestría de Sistema Penal Acusatorio. Maestra Marisela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a esta tu casa. Me voy a permitir brevemente para darle la bienvenida a nuestra maestra, quien nos disertará este tema de nulidades en el procedimiento penal. Le voy a pedir a la Universidad Nova, por favor, nos lea un pequeño resumen, muy pequeño, porque la maestra tiene una actividad tanto laboral como académica muy larga, brevemente una reseña curricular. Adelante. Maestra Marisela Cifuentes López, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, obtuvo el grado de maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó las especialidades en Teoría del Proceso, Derecho Procesal Penal, Civil, Mercantil y Juicio de Amparo. Acreditó el diplomado en Trata de Personas en la Procuración de Justicia Penal Federal por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Jurista, docente e investigadora certificada en diversos temas de las ciencias penales. Su experiencia académica la avalan 20 años de cátedra en el nivel licenciatura y 16 años en el nivel posgrado en distintas universidades públicas y privadas del país. Experta en el sistema acusatorio, imparte cursos para el Poder Judicial de la República Mexicana, procuradurías, personal ministerial, pericial y policial. Autora del exitoso libro Teoría de la Prueba y Etapa Intermedia y su última obra, Categorías Procesales. Es cuanto. Maestra Marisela Cifuentes, bienvenida a esta tu casa, la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Y bueno, como quienes conocemos a la maestra Marisela, sabemos de su gran dinámica para compartirnos todas sus experiencias. Y hoy, bueno, para no perder el estilo, la maestra Marisela nos acompaña desde la carretera. Maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Como bien se dijo hace unos minutos, quizás sea para muchos la primera conferencia itinerante que nos toca impartir, pero desafortunadamente tuve que acudir a la ciudad de Puebla precisamente porque estamos atendiendo de manera personal muchos asuntos que gracias a Dios y a la confianza de mucha gente, pues estamos diligenciando. Y nos agarró justamente la hora de la conferencia de vuelta a la Ciudad de México. Pero eso no quita que podamos charlar sobre este tema al que me hiciste favor de invitarme, querida Ivonne, y encantada de estar aquí con todos ustedes. Claro que sí, maestra, como siempre será bienvenida, no importa dónde venga, en tren, en avión o como sea podamos transmitir. Pues maestra, le voy a ceder el uso de los micrófonos para que nos inunde un poco con las nulidades en el procedimiento penal. Si alguno de nuestros alumnos, el público en general, aquellos abogados interesados, desea realizar algunas preguntas sobre este tema, la maestra Marisela podrá responderlas al final. Gracias, maestra Marisela, te cedemos los micrófonos. Gracias, muy amables. Bueno, yo quisiera empezar platicando con ustedes desde 3 casos y después les propondría o pondría a su consideración un método para poder identificar los aspectos relativos a las nulidades. Vamos a hablar de un primer caso en el que un grupo de policías ingresan en un establecimiento donde sospechan que en ese lugar hay madera, es un aserradero y hay madera que presumen que se obtuvo de forma ilícita. Por lo tanto, se señalan que ingresan al lugar en horario en el que el establecimiento está abierto
y que al percatarse de que había madera en ese lugar que no podía ser justificada, pues decidieron asegurar esa madera, que llevaban una orden de cateo, y se llevaron, aseguraron esos objetos, ¿no? En este caso en particular, lo que se le olvidó a la policía es que había cámaras en ese establecimiento que pudieron grabar que el ingreso de la policía se hace alrededor de las 11 de la noche, cuando el aserradero ya está cerrado, y la familia habita en la parte posterior de ese establecimiento. Voy a dejar hasta aquí puntualmente este caso y vamos a platicar de un segundo caso. En este caso, hay una orden de cateo, se ingresa a un domicilio con el propósito de cumplir una orden de aprehensión y en ese cumplimiento de la orden empiezan a buscar a una persona de nombre, vamos a ponerle Jorge, empiezan a buscar a Jorge por toda la casa, se agachan debajo de las camas, abren las puertas de los closets y cuando llegan precisamente al closet se dan cuenta que hay unos cajones, les parece muy oportuno registrar los mismos, dicen que al abrir uno de ellos, junto a la ropa interior del ocupante del lugar, que era una mujer, encuentran un envoltorio que contiene 2 kilos de marihuana. En este caso, al advertir o al tener el hallazgo de la marihuana, entonces determinan que eso justifica la detención de la mujer ocupante del lugar, aluden una supuesta flagrancia y entonces ponen a disposición a la mujer y los dos envoltorios y el envoltorio con los 2 kilos de esa hierba verde, ¿no? Tercer caso, se trata de un cateo practicado en un domicilio con el propósito de encontrar material, objetos, instrumentos o productos de un supuesto ilícito y al momento de ingresar en ese lugar, quien los atiende en la entrada es el encargado del edificio. A él le entregan los puntos resolutivos del cateo que fue autorizado y comienzan a realizar el cateo en el interior del lugar. A la altura de la mitad de la revisión que iban haciendo a cada una de las áreas del inmueble, detectan que hay un testigo ahí y deciden que se coloque en una esquina, no le dicen cuál es el propósito de que él permanezca ahí, y prácticamente al finalizar la actividad o casi al finalizar la actividad, le dicen al ocupante del lugar que es el agente del Ministerio Público el que designaría a los testigos y le anuncia a la persona que colocó en aquella esquina que él sería uno de esos testigos. Con estos 3 ejemplos vamos a detallar algunos estudios, un método, digamos, para poder identificar el tema de las nulidades. Primero que quiero que piensen que todos los actos jurídicos requieren de ciertos requisitos. En primer término están los requisitos de existencia de los actos jurídicos y con posterioridad los requisitos para su validez. En cuanto a los requisitos de existencia, tenemos que la mayoría de los actos jurídicos requieren de un consentimiento, requieren de un objeto y requieren de cumplir ciertas formalidades esenciales. Estos serán nuestros 3 requisitos de existencia. ¿Qué voy a entender por un consentimiento? Que quienes van a intervenir en ese acto jurídico tendrán que conceder autorización para la práctica cuando así esté establecido en la ley. Hay actos, sobre todo en materia penal, que se denominan actos de molestia, en donde no precisamente voy a ocupar el consentimiento
de la persona sobre la que va a recaer el acto. Sin embargo, ¿de quién sí requiero consentimiento? Requiero consentimiento, por ejemplo, del Ministerio Público que va a practicar el acto, o requiero consentimiento o autorización del juez, porque es él el que está dando la instrucción de que se menoscabe, se lesione, se suprima de forma momentánea un derecho fundamental. Entonces, cuando un juez, por ejemplo, concede un cateo, lo que está diciendo es que ha autorizado que se violente la inviolabilidad del domicilio, pero de forma justificada porque hay razones para suponer que dentro de ese domicilio se oculta una persona o bien hay objetos que están implicados con un determinado hecho ilícito. Dicho de este modo, tengo consentimiento y ahora tengo que revisar el objeto. Todos los actos jurídicos deben de tener una finalidad concreta previamente establecida en la norma. Es decir, en el caso del cateo, la propia Constitución nos dice que el cateo tiene por objeto localizar personas o localizar efectivamente objetos. En este caso, no voy a revisar licitud o legalidad, sin embargo, sí voy a revisar que el objeto exista para la celebración o el desarrollo de dicho acto. El tercer elemento de existencia de los actos jurídicos lo constituyen las formalidades. En este caso, lo que buscamos es que la propia ley nos haya establecido una serie de requisitos que podríamos decir que son requisitos sine qua non o requisitos sin los cuales el acto simplemente no podría existir. Algunas de estas formalidades implican notificar a alguna de las partes o que alguna de las partes realice una actividad concreta o específica, o que se celebre de cierta manera, que se cumpla una forma, sin la cual sería imposible el desarrollo de dicha actividad. En el caso de los cateos, es importante establecer a qué se refieren las formalidades del cateo. Y ahí acudimos nosotros al artículo 288. El artículo 288 va a contener formalidades que le dan existencia y aspectos de mera forma. Las formalidades que le dan existencia son, desde luego, el hecho de que se le entregue al ocupante del lugar los puntos resolutivos del cateo. Esta es una forma que es esencial. En segundo lugar, se refiere a que se levante un acta circunstanciada en el desarrollo del cateo o culminando la realización del cateo. Y en tercer lugar, que el ocupante del sitio a catear designe a los testigos que van a participar en el acto. Sin embargo, la ley establece, por ejemplo, que ante la negativa del ocupante o en ausencia de un ocupante, sea la propia autoridad quien pueda designarlos. Y agrega una mención muy importante el artículo 288 cuando dice: la falta de cualquiera de estos requisitos eliminará el valor probatorio de todos los objetos o de todo aquello que haya sido resultado del cateo. Estos son los 13 requisitos de existencia. Quiero agregar en este momento 3 requisitos adicionales que se llaman requisitos de validez, que son prácticamente muy similares a estos que estamos comentando. Dentro de los requisitos de validez, voy a encontrar en primer término que la revisión del consentimiento del que hablé como requisito de existencia, como requisito del que hablé hace unos momentos, una de las condiciones es que ese consentimiento no solamente debe de estar presente, sino que debe de estar libre de vicios, de mala fe, de coacción, etcétera. Por lo tanto, resulta sustancial que se revise la forma en que
se dio ese consentimiento. Por ejemplo, en el caso del cateo, necesitamos revisar qué fue lo que le dijo el Ministerio Público al juez para que concediera el cateo, porque es muy probable que en muchos de estos casos los jueces hayan concedido el cateo cuando el Ministerio Público informó que contaba con ciertos datos de que en el inmueble era necesario practicar el cateo porque dentro de él había drogas, había armas o había una persona oculta, pero a lo mejor el Ministerio Público modificó la información que le dio al juez y entonces el juez, al conceder el cateo, que de alguna manera es una manifestación de su autorización o consentimiento, al conceder el cateo, ese consentimiento se haya implicado con un vicio, que en este caso puede ser que ignore algo o bien que haya sido engañado por el Ministerio Público. El segundo requisito de validez resulta que el objeto del cateo sea lícito. No basta con que que exista un objeto para practicar el acto jurídico, sino que ese objeto pueda ser calificado por licitud. Por ejemplo, decíamos, uno de los objetos del cateo es entrar y localizar a una persona o entrar por ciertos objetos. Habría que ver si en este caso, por ejemplo, se practicó el cateo sin haber trastocado durante su ejecución algún derecho fundamental. Por lo tanto, si hay un exceso intentando cumplir el objeto, entonces ya el objeto se haya contaminado por la ilicitud. Dicho de otra manera, si van a buscar un objeto y ese objeto lo buscan en un lugar donde no fue autorizado el cateo, por ejemplo, en algunos casos se autoriza que ingresen a unas oficinas o a unas áreas del inmueble, pero no a otras. Cuando los agentes que están practicando el cateo empiezan a buscar en áreas no autorizadas, han convertido el objeto del cateo en un objeto ilícito. El tercer requisito de validez lo constituye las formalidades que tengan relación con el debido proceso y el acatamiento o nivel de acatamiento de las formas. Esto es que hace rato dije que un requisito de existencia es que hubiera formalidades. Muchos de ustedes preguntarán, ¿otra vez se repite el concepto de formalidades acá? Sí, pero en un sentido distinto. En el primer caso hablamos de que hay actos que pueden tener ciertas formalidades, hay casos en donde no los tienen, o solemnidades, hay que pronunciar ciertas palabras, hay que protestar ciertas cuestiones, pero hay actos en donde la formalidad es muy específica. La ley te establece horarios, lugares, fechas para la ejecución de esas actividades. Es decir, se violenta la forma, por ejemplo, si a mí me autorizan practicar un cateo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y yo decido practicarlo a las 3 de la mañana. Este sería el caso concreto o un ejemplo concreto de cómo la formalidad atiende a cuestiones espaciotemporales o cuestiones de forma o aspectos de debido proceso. Vistos estos tres requisitos de validez y analizados los de existencia, voy a jugar un poquito con la mente de ustedes porque tendría que decirles algo. Nuestros tribunales han emitido ya una doctrina sobre el tema de las nulidades y nos dijeron algo que resulta muy interesante hace muchísimo tiempo. Nos dijeron la inexistencia y la invalidez son exactamente lo mismo. Alguien me preguntará, entonces, ¿qué caso tiene revisar si hay requisitos de existencia y qué caso tiene revisar si hay requisitos de validez? Lo cierto es que habría que analizar el efecto que produce la inexistencia. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué ocurre si el juez nunca concedió la orden? Es decir,
si en un acto de cateo nunca se manifiesta el consentimiento del juez porque el juez nunca dio la orden de cateo? Vamos a volver al ejemplo del aserradero, en donde ingresa la autoridad simulando que tiene una orden de cateo, diciendo que tiene una orden de cateo cuando en realidad no la tiene. Aquí lo que está haciendo falta es un consentimiento, que es un requisito de existencia. Los clásicos en materia de nulidades nos han dicho algo muy valioso. Los jueces ni siquiera deberían de pronunciarse sobre la nulidad de un cateo, porque prácticamente no puedo declarar nulo algo que ni siquiera existe. Y el cateo procesalmente no existió. Lo que existió fue una intromisión a un domicilio sin autorización judicial. Y la pregunta que me haría sería, ¿entrar a un domicilio sin autorización judicial es posible? El análisis es que el Código Nacional lo permite, pero en casos muy puntuales. Lo permite cuando una víctima está en peligro, lo permite cuando el morador del lugar autoriza a la autoridad para que ingresen. Por lo tanto, si tampoco están en este supuesto, no están frente a un ingreso al domicilio sin orden judicial previsto en el artículo 290 del Código Nacional. Y entonces, ¿frente a qué estoy? Frente a la posibilidad de que la autoridad haya cometido un delito. Y la nada, dice Couture y dice la mayoría de los clásicos del derecho y de la teoría de la eficacia de los actos jurídicos, dicen la nada, nada produce. De tal suerte que no se puede pedir concretamente la nulidad del cateo, porque el cateo ni siquiera existió, ¿sí? Lo que se debe de solicitar en todo caso es la nulidad, los efectos respecto de los objetos que se hayan obtenido con motivo de dicho cateo, ¿no? Vamos a ver el segundo caso. Vamos a ver el caso de que sí haya habido una orden de cateo. Vámonos a ese supuesto. Me voy a bajar porque tengo que hacer un cambio de vehículo. Vámonos al supuesto en el que el cateo sí existe porque existe la orden. En este caso, cuando cuento con la orden de cateo, ingreso al domicilio y tengo facultades para buscar a una persona, pero me pongo a registrar, buscando una persona, me pongo a registrar, apaga ahí por favor, me pongo a registrar donde no había sido autorizado, lo que ocurre en este supuesto, si se dan cuenta, existen los requisitos de existencia. Los requisitos de existencia, es decir, el acto, hay consentimiento, el juez ha concedido la orden, hay objeto, porque el objeto es buscar a una persona, se cumplen algunas formalidades porque ingresaron al domicilio y le entregaron al ocupante del lugar, le entregaron los elementos, los puntos resolutivos del cateo. Entonces, los tres requisitos de existencia están: ingresan al domicilio, comienza la práctica del cateo y en determinado momento, mientras buscaban a una persona, empezaron a abrir cajones del closet. Esos cajones del closet, ya no estaban dentro de las posibilidades o facultades que tendría que haber realizado el agente del Ministerio Público, o los agentes de policía para poder practicar ese cateo. Dicho de otra manera, para que no se confunda la idea, una persona
no cabe, no podría caber dentro de un cajón. Por lo tanto, cuando el objetivo o el objeto como acto procesal era localizar a una persona y empezamos a registrar dentro de los cajones, hemos tornado en ilícito el objeto u objetivo que tenía dicho cateo. Al ser ilícito, es decir, al violar un derecho fundamental por un exceso en el cateo, lo que va a producir es que todo lo que se obtenga a partir de ahí sea declarado prueba ilícita. Es decir, derivado de la violación al derecho fundamental a la intimidad, derivado de esa violación, se obtuvo los 2 kilos de marihuana. De los 2 kilos de marihuana se determinó que había flagrancia y de la flagrancia se realizó una detención. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener todo esto? Imaginemos que pusieron a disposición a la persona ante la agente del Ministerio Público y que adicionalmente a ello el Ministerio Público remitió los 2 kilos de marihuana para que practicaran una prueba pericial. Fíjense el efecto. Aquí no estamos hablando de un cateo inexistente porque ya les mencioné que todos los requisitos de existencia están. Aquí estoy discutiendo un tema de validez. Este acto se ha convertido en un acto inválido porque el objetivo del cateo es que sea lícito, que se practique ese objetivo, que se cumpla ese objetivo sin violar ningún derecho fundamental. Como no se hizo de esta manera y se violó en efecto un derecho fundamental, el punto acá resulta en que vamos a pedir la nulidad. Esta vez sí es la nulidad de los objetos obtenidos en el cateo. Sube tu vidrio. De los objetos obtenidos en el cateo, se va a declarar prueba ilícita la marihuana, se va a declarar ilegal la detención y como la pericial que determina que en efecto se trata de marihuana es una prueba llamada prueba derivada, también esta prueba sufre el efecto corruptor de la obtención ilícita de la marihuana. Es una cadena y hay una enorme diferencia entre prueba ilícita, prueba derivada, efecto ilícito y efecto corruptor. Solamente para reordenar la idea, el cateo existe, el cateo tiene requisitos, sin embargo, la problemática aquí se presenta en uno de los requisitos de validez. Vamos a hablar del último ejemplo. En el último ejemplo yo había hablado de que se ingresa a un domicilio, se le entregan los puntos resolutivos al ocupante del lugar y a partir de esto se le entregan los puntos resolutivos y los testigos fueron designados a la mitad o casi al final del cateo y fueron designados por la autoridad. ¿Qué es lo que se incumplió en este caso? De nueva cuenta, tenemos orden de cateo concedida por un juez, ya revisamos que su consentimiento está libre de vicios, etcétera. Tenemos un acto existente. Sin embargo, en el primer requisito de validez vemos que el juez cumple con el consentimiento debidamente enterado y libre de vicios, pero cuando vemos el objeto, vemos que el objeto es obtener, por ejemplo, objetos que hayan sido producto de una trata de personas que ocurría en ese domicilio. Se está buscando quiénes eran los clientes de esa explotación sexual que vivieron unas mujeres y entonces empiezan a llevar a cabo el cateo tratando de obtener esta información. Bueno, aquí
lo que tienen que tener en consideración es que lo que se incumplen son el tercer elemento de validez, que son las formalidades. En este caso, ¿cuál de ellas? Lo que marca el 288. Aquí es una cuestión de la forma en que se lleva a cabo el acto. ¿Qué es lo que me dice la Constitución? ¿Y qué es lo que me dice el Código? Primera, que deberán designarse 2 testigos, que deberán ser designados por el ocupante del lugar, que firmarán el acta circunstanciada. Y aquí quiero hacerles una mención que resulta sumamente importante. Cuando hablamos de nulidades, tenemos que distinguir si es una nulidad que atenta contra las disposiciones del código o del ordenamiento, se supone que es una nulidad llamada nulidad relativa. Es decir, que se puede sanear, que se puede convalidar, que se puede corregir. En cambio, cuando hablamos de violaciones a derechos fundamentales, son nulidades de naturaleza absoluta. No pueden ser saneadas, no pueden ser convalidadas. Bien, ¿frente a qué tipo de nulidad estamos en este caso? Si lo observamos bien, por derecho fundamental vamos a entender todos los derechos contenidos en la propia Constitución. Y nuestra Constitución señala claramente que los ocupantes del lugar deberán ser quienes designen testigos. Por lo tanto, fíjense que no estamos en presencia de algo que quebranta la norma adjetiva, sino un derecho constitucionalmente reconocido que debe de ser garantizado. Por lo tanto, se trata de una nulidad que va a tener un impacto absoluto. Eso significa que el acto debe de ser declarado completamente nulo. Ya por el solo hecho de que el Ministerio Público en el acta circunstanciada refiere: al encontrarme al ocupante del lugar, le informo que esta autoridad designará 2 testigos. Desde ahí se violenta el derecho fundamental y por lo tanto ese cateo debe de ser declarado nulo y la nulidad va a impactar con todo lo que se haya obtenido dentro de ese cateo, porque precisamente se trata de este tipo de violaciones. El segundo aspecto que yo platiqué en este último ejemplo no solamente era que habían sido designados por la autoridad, sino que además el testigo fue designado de forma tardía. Es decir, ya había comenzado el cateo, ya iban a la mitad, cuando de repente en una de las recámaras o salas o áreas del lugar apareció ahí una persona y le dijeron: párese allá porque la vamos a ocupar al ratito. Nunca le dijeron que sería testigo y si habría de ser testigo, debió de haber sido designada desde el comienzo del cateo. Pudieron haber adoptado como testigo del lugar al propio, por ejemplo, vigilante del edificio, que fue el que les abrió la puerta y les permitió que ingresaran a practicar el cateo, y a otra persona adicional, o buscar a la segunda persona, y una vez que tienen a las 2, entonces que ambas se conviertan en testigos presenciales, pero que acompañen durante la diligencia a los elementos de la policía que lo están realizando. Al no hacerse de esta manera, las personas no pueden ser llamadas testigos. Si existe un video donde se advierte esto, o si de la propia acta circunstanciada se deduce que mientras realizábamos el cateo, localicé una segunda persona que le pedí que se colocara al fondo del salón, se entiende que esa persona no percibió de forma que no puede convertirse en un testigo de un cateo quien aparece al final del mismo. La idea es que le dé veracidad a la actividad que está realizando la autoridad.
Esto es, en términos generales, una visión de lo que es la teoría de las nulidades. Yo siempre señalo que es muy recomendable practicar este ejercicio con varios ejemplos, varios supuestos, y partir siempre de la base de analizar. Primero tengo que ver si el acto existe, porque la teoría de la eficacia me dice que la nulidad será absoluta en la medida en la que se dé la gravedad de la omisión, de la ejecución del acto del que hablamos. Podemos declarar nulo una obtención de prueba, podemos declarar nulo un dato de prueba, podemos declarar nulo un medio de prueba. En ya prácticamente para nuestro cierre, señalaría algunos ejemplos muy concretos. Porque nuestro código nos señala que puedo declarar nulos actos, y yo les puse un ejemplo de la nulidad de un acto. Hablé del cateo por inexistencia y hablé del cateo por invalidez. Pero vamos a hablar de nulidad de un dato. Suponga usted que estamos entrevistando un testigo. Este testigo lo está entrevistando el agente del Ministerio Público. Estamos frente a un delito, por ejemplo, de feminicidio, y una de las causales para el feminicidio lo constituye que haya habido violencia entre la pareja, entre la víctima y su agresor, durante el tiempo que duró la relación sentimental. Regularmente, quienes más conocen lo que hubo dentro de esa relación sentimental, pues son la víctima y el agresor, pero existen también los familiares. Puede ser la hermana de alguno de ellos, la víctima, los hijos, los padres, sobrinos o amigos muy cercanos, muy estrechos a esta relación. En este sentido, fíjense que el artículo 361 refiere un aspecto. Dice el artículo 361 que las personas que tengan esta relación o este vínculo con el imputado tienen la facultad de abstenerse de declarar en su contra. Imagine que el acto procesal ha sido la entrevista, el entrevistar a ese testigo. Y derivado de ese acto de entrevistar se obtuvo un documento llamado entrevista. Nosotros conocemos el documento, nos damos cuenta de algo muy importante. No se le previno a la hija de la víctima, a la hija que es a su vez hija del imputado, que podía abstenerse de declarar. En este ejemplo puntual, ¿en qué se falló? ¿Hay consentimiento del testigo? Sí, porque el testigo manifestó. Regularmente en las entrevistas siempre se dice que de manera voluntaria, sin ningún tipo de coacción, este testigo ha dicho que quiere declarar. Entonces, de alguna manera, el haber firmado la entrevista hace patente que está consintiendo el acto de que se trata. Hay un objeto de la entrevista un objeto de acto de investigación, ¿no? Sirve para practicar un acto de investigación. El tercer elemento es si hay alguna solemnidad para la práctica de las entrevistas. No existe ninguna. Ahora me paso a los requisitos de validez. Tengo consentimiento, objeto y solemnidades. Me paso a los requisitos de validez. ¿El consentimiento fue lícito? ¿Está libre de vicios? Y aquí yo diría que no. El consentimiento no está libre de vicios. Que podía abstenerse de declarar. Y en ese ejemplo puntual, en lo que se ha fallado es que el consentimiento se encuentra con un vicio llamado ignorancia. La ignorancia es un vicio para el consentimiento y por lo tanto procede la nulidad del dato. En una audiencia yo puedo solicitar que se declare nulo el dato toda vez que el testigo no fue enterado
de que podía no declarar en contra de su familiar. ¿Cuándo plantear las nulidades? Que esta es otra de las grandes preguntas. Si yo pido que se declare nulo este dato, es posible que el juez me dé la razón y me diga, es cierto, en efecto, no hay consentimiento libre de vicios. Aquí está viciado. El problema sería que si yo pido la nulidad en este momento, en algún otro, el agente del Ministerio Público pudiera volver a practicar la entrevista al testigo, a ese o a otro, ahora sí, tomando los recaudos más apropiados para ello. Y esta sería básicamente la explicación de manera muy sucinta que les puedo dar sobre las nulidades en el procedimiento penal. Desde luego que hay mucho más de qué comentar sobre este punto. Sin embargo, dadas las condiciones y la situación de tiempo, creo que quedaríamos pendientes para que tengamos un segundo encuentro, un tercer encuentro, un cuarto encuentro, que a mí me encantaría volver a participar, bajo otras condiciones, desde luego, porque ando corriendo por mi vida, pero me encantaría poder apoyarlos con alguna otra explicación. Y estoy abierta a las preguntas que me quieran formular cuando guste. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. Efectivamente, una excelente ponencia. Ya lo dijiste muy bien. Se van a quedar muchas dudas, muchos temas en el tintero. Sin duda, esto nos va a dar pauta para poder tenerte en otro momento, para que nos sigas compartiendo, no solo para tus alumnos de la comunidad de NOSIC, sino también para los abogados que nos acompañan y al público en general, interesados siempre en estos temas. Y fíjate que sí, tengo dos preguntas. La primera dice, ¿cómo opera el descubrimiento inevitable contra la nulidad de la prueba por acto ilícito? Ok, fíjate que depende mucho de los sistemas de justicia de cada país, la forma en que van a enfrentar el tema de las nulidades. Yo te podría decir que en el caso mexicano no quisieron ser tajantes. El motivo por el cual existe la prueba ilícita es porque pretendemos erradicar las malas prácticas de la policía cuando recolecta material probatorio. Sin embargo, uno de los efectos nocivos que tiene la teoría de la prueba ilícita es que impacta severamente en las pretensiones de la víctima. Porque como víctima yo no tengo la culpa de que el policía practique mal los actos jurídicos que le corresponden, que entreviste mal a la gente, que se meta a las casas y violente derechos fundamentales sin órdenes de cateo, o que realice cualquier otra actividad del agente del Ministerio Público, etcétera, porque va en detrimento de mi propia teoría y de mis derechos. Entonces, lo que han hecho los sistemas de justicia es hacer excepciones. Y dicen, bueno, habrá prueba ilícita, pero cuando hay un descubrimiento inevitable, la prueba se queda en el proceso. Y un descubrimiento inevitable es una de las 3 excepciones que tenemos legitimadas en el país. Ocurre cuando, por ejemplo, no tenemos, o más bien tenemos forma de probarle al juez, si yo soy MP, probarle al juez que de todas maneras la prueba la hubiera conseguido porque ya estaba sobre su hallazgo. Es decir, supongamos que se introducen unos policías a la casa de alguien, pero hay otro grupo de policías que ya va en camino porque tiene la orden de cateo. Este sería un típico caso de descubrimiento inevitable. Seguramente cualquiera me diría, bueno, los primeros policías que entraron y descubren una caja de armas, eso es prueba ilícita porque no tenían orden de cateo. Pero supongamos que detrás de ellos viene un grupo de policías que ya traen la orden. ¿Se habría descubierto de todas maneras la caja con armas? Claro que sí. Si estos no hubiesen ingresado, los primeros, de todas maneras los segundos la hubieran hallado.
Este es un ejemplo del descubrimiento inevitable. Muy bien, maestra. Pues mira, sin duda, cada una de estas preguntas, si las pudiéramos ir haciendo con distintas problemáticas en diferentes situaciones, pues nos seguirán dando todavía más dudas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Mira, Claro. la segunda pregunta es, ¿en qué casos opera la cura de la prueba en los casos de la teoría del fruto del árbol envenenado, la famosa teoría del fruto del árbol envenenado? El árbol curado o de la prueba curada. ¿En qué casos opera? La verdad es que se hace referencia a las excepciones a la prueba ilícita. Es una doctrina que se le ha dado el nombre en algunos países latinoamericanos. Me parece que es el caso de Colombia y el caso de Perú, los que utilizan el concepto del árbol curado o la prueba curada, que no es otra cosa más que estas excepciones. Cuando Estados Unidos crea la teoría de la prueba ilícita, en primer término dijo, no hay excepciones, toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales va a ser nula y no hay vuelta para atrás. Cuando se le empezaron a caer las investigaciones por las malas prácticas, empezaron a dar un paso atrás y empezaron a crear excepciones. Y a decir, bueno, pero si hay un nexo atenuado, si hay una prueba independiente, si hay un descubrimiento inevitable, si hay buena fe de la policía, y así fueron creando uno a uno las excepciones, hasta que llega un momento en el que terminan sanando la prueba, ¿no? Curándola o salvándola, serían los sinónimos, y a eso se refiere esa teoría de la prueba curada o una especie como de saneamiento cuando es el caso, o salvamento cuando la prueba está a punto de perderse. Sí, así es. Así es. Justamente esas excepciones de esta teoría son las que permiten sanear estas pruebas, obviamente para que las podamos ser utilizadas, ¿no? Pues maestra Marisela, sin duda, repito, sin duda este es un tema muy interesante. Nos vamos a quedar todavía con más ganas de que nos sigas compartiendo. Esto seguramente será ya en otro momento que tus actividades nos lo permiten. Me encanta que esta conferencia fue muy tuya, muy a tu estilo. Sin querer, pues bueno, ahorita esta conferencia fue en el auto, pero bueno, afortunadamente fue muy importante y suficiente para seguir compartiendo. Maestra Marisela, pues te agradecemos mucho. Me voy a permitir hacerte entrega de un reconocimiento virtual que la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas te presenta y dice así. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas otorga el presente reconocimiento a la maestra Marisela Cifuentes por su destacada labor y excelente ponencia denominada Nulidades en el Procedimiento Penal, dado en la ciudad de Chautempan, Tlaxcala, a los 4 días del mes de septiembre del 2020. Maestra, es para ti. Muchísimas gracias. Sé que tengo una deuda con ustedes, aunque es muy mi estilo, no era lo que me hubiera gustado estar en un escenario tranquilos, tomarnos el cafecito mientras charlamos del tema, pero espero haberles brindado sobre todo, no importa el escenario, lo que cuenta es que ojalá haya yo contribuido, dándoles algún método para que todo el mundo pueda empezar a hacer estudio de nulidades en su vida profesional. Así es. Y esto solamente nos deja muy claro que la preparación siempre es la clave del éxito. Y lo puedes hacer en la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas a través de su maestría en el Sistema Penal Acusatorio, en la cual la puedes concluir en tan solo 1 año, 4 meses. Y hoy tenemos a la maestra Marisela Cifuentes, insisto, ella es nuestra docente de esta casa de estudios. Y pues, bienvenidos. Yo les pido, por favor, a toda la comunidad UNOCIC, a los abogados que nos acompañan, al público en general, que puedan compartir esta
esta conferencia, sin duda, para poder seguir llenando espacios de todas estas personas que necesitan acercarse a este conocimiento y que no nos pudieron asistir en este momento de manera presencial a través de nuestra fanpage. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, en nuestro perfil UNOSIC Nova, a través de YouTube Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Búsquenos también en nuestro sitio web www.unosic.edu.mx. Sin duda, siempre tendremos una opción de estudio para ti. Y gracias, y nunca olvides, UNOVA y sé diferente. Hasta pronto.